acá en la señal de Canal 5 Santa Fe y además estamos en Agencia de Noticias de DERFE, www.derfe.com.ar. Como anunciábamos, tenemos aquí en piso al representante de APYME Santa Fe, Mario Galici. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás vos? Bien, gracias Bien. por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Varias cosas para charlar. Voy a arrancar por lo que se conoció esta mañana, si te parece. El año que viene, aportes patronales cero, se dijo Macri, para las pymes que contraten a un nuevo empleado sin haber echado a nadie. ¿Sirve de algo esto, Mario? A ver, toda medida sirve, lo que no sirve son medidas aisladas. Vos me decís, ¿no van a bajar algo impositivamente? Obviamente que te voy a decir que sí. Acá la realidad es que hay un problema mucho más profundo. Primero que no han podido parar la fuga de capitales. El goteo de salida de depósitos y de dólar argentina sigue siendo todos los días, se van siendo reservas. Tenés un problema de tarifas que no la han podido sostener. El gobierno nos dijo hace 3 meses, no vamos a aumentar la nafta hasta después de las elecciones. El mes pasado nos metieron un 4%. Sí. O sea, no pueden sostener una medida, no estoy hablando un año, no pueden sostener 3 meses. Tenés una tasa de inflación que vamos a estar arriba del 50%. Tenés una devaluación de un 30% y lo único que se le ocurrió, que todavía no está implementado en todas las pymes, es un bono de 5.000 pesos para los trabajadores. Sí, te quería preguntar por eso también. Y en eso lo que te voy a contestar, ya te lo contesto, pero tiene que ver con esto. O sea, queremos pero no podemos. O sea, estoy de acuerdo que con 5.000 pesos el trabajador no soluciona nada. Hay que darle... Va a tapar un par de huecos, ¿no? Yo creo que va a pagar lo que lo están intimando, que son la luz, el agua, el gas, claro, la cuestión financiera. O sea, que no va a llegar a las pymes. Y las pymes no la pueden pagar. Nosotros le estamos diciendo al gobierno, ustedes nos llevaron a esta situación económica, desgravémoslo de impuestos. Claro. Entonces de esa manera pagamos y desgravamos de algo, pero pagarlo al aire para que se lo lleven los beneficiados de este modelo, que son el sector energético, las mineras, los agroexportadores y los bancos, la verdad que no tiene mucho sentido. Claro. Y por otro lado, la alianza que tenemos que tener las pymes con los trabajadores. Acá lo que hay en la Argentina ni siquiera es un problema económico, es un problema político. ¿Por qué es un problema político? Porque acá en estos 4 años se han beneficiado determinados grupos, determinadas corporaciones, sector energético, sector minero, sector agroexportador y sector financiero. Estos sectores del Producto Bruto Interno tenían menos del 40%, menos entre el 40% del Producto Bruto y lo llevaban arriba del 50 y pico. Y los trabajadores que tenían el 51% del Producto Bruto decayeron al 33%. Y la riqueza argentina no cambió, no es que aumentó o disminuyó. Estamos en 1.000 millones más, 1.000 millones menos, no cambia en un Producto Bruto Interno. Claro. Lo que hay es un cambio de distribución de la riqueza. Entonces, cuando nosotros nos plantean toda esta medida aislada, previa a las elecciones, la verdad que yo le contestaría al presidente, si me dijiste hace 3 meses que no iba a poder, que no ibas a aumentar la nafta, y hace... Sí, bueno. Nos dijeron que no iba a haber cepo, ni que no iba a haber cepo. Todo esto, la verdad, yo ya hace tiempo que no los escucho. Pero uno aprende con algunas cuestiones que son pragmáticas de la vida. Cuando uno va pasando los años va aprendiendo. Cuando cuando hablaba anteriormente algún ministro, uno prestaba atención. Yo cuando habló Prat Gay, lo escuché atentamente a las medidas. Ahora, a medida que fueron pasando el tiempo, como las van cambiando y las pueden sostener, ya casi nadie las escucha. ¿Qué pasa? Que la gente... Entonces, pero en realidad, esto habla de la poca confiabilidad que la gente tiene en los anuncios de este ministerio, de este gobierno. Por lo tanto, lo que uno tiene que pedir es que este gobierno haga el menor daño posible, que se dedique realmente a gobernar, que intente frenar la fuga de capitales, que intente... ¿Alcanza para eso con el control cambiario, Mario? Me parece que no alcanza. Me parece que vamos a terminar en un agosto tuvo una fuga de casi 5.000 millones de dólares. Vamos a terminar en una situación mucho más compleja. Muy difícil saber con qué dólar vamos a estar dentro de 3 meses. Vos pensás que cuando nosotros vendemos, una empresa vende a 30, 60 días. Una empresa mayorista, un industrial. ¿Con qué dólar vas a...? Claro. No sabes si estás perdiendo, estás ganando, saliste empatado. Claro. Entonces hay toda una situación, digo, salimos empatados, bueno, vamos para adelante, pero sabemos si perdemos o no perdemos. Podés llegar a perder, claro, sí. Podés llegar, no, hay muchas empresas que han perdido. Bueno, sí. Entonces, lo que pasó acá, en agosto
Entonces, y un 30% de evaluación, ni siquiera frenaron tarifa, ni siquiera retrotrajeron tarifa. O sea, me parece que hay una situación mucho más compleja. Hay una ausencia de política muy fuerte, una gran transferencia brutal de riqueza a los sectores concentrados y un prejuicio directo a los trabajadores de las pymes. Lo que hay que hacer ahora entonces es lo que decías recién, Control, esperar que hagan el menor daño control posible. de daño. Uh-huh. Control de daño, nada más. Nosotros lo que estamos hasta pidiendo, que cambie el gobierno. Control de daño hasta que se termine la elección, asuman las nuevas autoridades y el control de daño sea el menor daño posible frente a un incendio que están produciendo. O sea, este goteo permanente de salida de divisas y de salida de los bancos va a terminar en una bomba. Sí. Vamos a terminar en una devaluación brutal. Entonces, estamos sosteniendo algo irreal. ¿Es evitable esa devaluación Todo brutal? todo es evitable en la medida que vos tengas contundencia política o hubiese habido un gran acuerdo nacional. Uh-huh. Ahora, cuando el gobierno está preocupado en la parte electoral, teniendo una derrota como la que tuvo brutal, que es casi irremontable hace 60 días atrás, hay una falta de grandeza, de patriotismo muy fuerte. Uh-huh. Entonces vos estás frente a una situación donde el daño, donde la multiplicación de pobres. Yo le decía a la gente ese día, el día después de las elecciones, que metieron un 30% de evaluación, sí, por la para gente que los trabajadores, bueno, o sea, los trabajadores que se acostaron con un nivel de ingreso que ya no le alcanzaba, uh-huh, para poder tener ese magro ingreso de anterior a la elección, y por lo menos tienen 2 años por delante. Claro, para recuperar. Para recuperar ese ingreso que ya era malo y era ni hablar para recuperar el poder adquisitivo de 2015. Pero olvídate, eso toma varios años por delante. Varios años por delante. Cuando asume Néstor Kirchner, crea el Consejo del Salario. Sí. Y fue recuperando un 2% del salario en dólares todos los años. Uh-huh. Que esto era una realidad que la gente no entendía. Viste que la gente decía, che, el INDEC nos miente, está mal. Y en realidad, parte de razón tenían, pero lo que no dicen es que lo que había pasado es que Cavallo, antes de irse, con el mega canje, uh-huh, había atado la deuda externa al índice inflacionario. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo Kirchner con mucha habilidad? Juntó a todos los trabajadores de las empresas y le dijo, miren, yo necesito que los trabajadores ganen en dólar, aumenten un 2% todos los meses. Uh-huh. Y la inflación, vamos a discutirla con los países del mundo, pero no vamos a seguir sangrando al país con la deuda externa. Claro. Entonces logró que los trabajadores argentinos tuvieran en dólares el mejor salario de Latinoamérica. Sí. Llegaron a tener 1.100, 1.200 millones de dólares por mes cuando se va Cristina Kirchner. Uh-huh. Y hoy estamos en un promedio entre 450 y 500 dólares. Estamos entre los 3 o 4 países más bajos en dólares de Latinoamérica. Sí. Eso es lo que hay que discutir de fondo. Sí. Entonces, en realidad, lo que uno tiene que tener una política de saber cómo defiende el salario. Por eso nosotros decimos que hay que recrear el Consejo del Salario, hay que aumentar en dólares el salario de los trabajadores. Y esto que el gobierno lo vino a decir claramente. Yo tengo un problema de memoria. Cuando te vas poniendo viejo, te vas poniendo memorioso. Este gobierno decía claramente que los trabajadores no tenían, que era imposible que un trabajador se comprara plasma, comprara celular, se fuera a Europa. Sí. El problema no fue que lo dijeran, el problema es que la sociedad lo aceptó casi naturalmente. Y 2 años después ganaron las elecciones para diputados masivamente. Entonces acá tenemos una derrota que es un problema cultural. Por eso digo, esto ni siquiera es un problema económico, es un problema político y cultural. Sí. Sí, estoy de acuerdo con esa definición, porque a veces es difícil entender por qué a la gente a la que un gobierno le perjudicó su vida diaria lo termina apoyando por algunos valores que les dijeron que supuestamente representan, porque yo no creo que tampoco este gobierno sea muy transparente, muy republicano, cuando un Macri se mete en la justicia como quiere. Entonces no termino de entender, y me parece que apunta un poco a lo que vos decís, Mario. Mirá, ¿cuál es la batalla cultural que hay que dar? Bueno, la batalla cultural, a ver, uno tiene que tener siempre memoria histórica. O sea, el problema es cuando uno dijimos que no vuelvan más, que se vayan todos. No, pero el problema y estaba Sturzenegger, estaba Patricia Bullrich. Pero el problema es un problema de memoria histórica. Cuando sube Prat Gay, las primeras 14 medidas de gobierno que toma, 13 eran medidas del gobierno de Martínez de Oz. Uh-huh. Solamente una que era la ley de alquileres. Todas las demás eran exactamente igual. Martínez de Oz, que vos no habías nacido, fue el ministro de Economía del proceso militar. Sí. Durante el proceso militar cambiaron 4 presidentes, pero lo único que no habían cambiado era el modelo económico. Estaba Martínez de Oz, ministro de Economía, Cavallo, presidente del Banco Central, y Machinea, funcionario de Economía del Banco Central. Después vino Alfonsín,
que intenta establecer un ministro de Economía que se llamaba Grispun, que plantea algunas políticas nacionales, no puede sostenerlo políticamente y termina estando Machinea, que ya había sido funcionario del Banco Central. Claro. Después vino Menem, que le dijo a la gente, si decía lo que iba, mentí, porque si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, Sí. y lo pone a Caballo Prometió ministro, salariazo y revolución productiva. y lo puso a Caballo como ministro de Economía, Sí. que en realidad termina aplicando las políticas que eran del proceso militar. Dolariza la economía, estabiliza, en realidad no toca, no dolariza los alimentos, pero termina destruyendo todas las pymes. Y después viene de la Rúa en el 2001, que primero lo tiene Machinea y después lo tiene Caballo. Sí. ¿Qué te quiero contar con esto? Que en 30 años lo único que no había cambiado en la Argentina era el modelo económico. Habían cambiado los presidentes, pero los mismos que dirigían el modelo económico no habían cambiado. Claro. Hasta la llegada de la Rúa y de Néstor Kirchner, que cambian ese modelo económico, la gente se olvida de la deuda externa, porque acordate que no se hablaba más ni del Fondo Monetario Internacional, vos no Claro. te debes ni Sí, acordar, ni de la deuda No, externa. yo el otro día decía justamente y en el una entrevista Consejo- acá, cuando yo estaba terminando la secundaria y estábamos todos revolucionarios y qué sé yo, decíamos nunca más el FMI. Bueno, hoy veo que hasta mis compañeros que decían eso se olvidaron de nunca más el FMI. Lo que pasa es que, bueno, esto es un problema cultural. Entonces, cuando uno, lo que es hoy, lo que acaba de pasar con Macri es algo mucho más grave, que es más grave que lo económico. Macri gana con el voto popular, Sí. diciendo lo que iba a hacer. Macri no se equivoca en nada de lo que iba a hacer. Hace lo que vino a hacer, endeudar el país, transferir riqueza, bajar salario. Y el problema es que por primera vez en estos 40 años, la sociedad, los sectores pyme y los sectores de los trabajadores lo votan. Ujú. O sea, no hubo falta ni que haya 30.000 desaparecidos. Nosotros decimos que el golpe militar ni siquiera fue un golpe económico. No fue un golpe político, fue un golpe económico. Fue Ujú. para hacer esto. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una batalla cultural. Acá es lo que se le va a pedir al próximo gobierno, es realmente que consolide de vuelta estándares económicos medios, pero que además consolidemos una conciencia nacional y que ahí no solamente es necesario la política del gobierno, sino de la dirigencia gremial, empresarial, social, donde debemos proteger muy fuertemente esto. Ujú. Yo he visto cantidad de pymes y trabajadores que votaron alegremente este modelo. Y no hablo de la gente joven, porque yo puedo entender que un joven de 30, 35 años no sabía todo esto, no tenía por qué saberlo. Pero son los dirigentes. El Ujú. problema es haber visto a dirigentes empresarios, dirigentes gremiales, votar este modelo sin haber tenido ni siquiera haberse puesto a reflexionar históricamente lo que estaba Pero si pasando. mucha gente grande vota este gobierno, Mario. Bueno, evidentemente todos, y de eso yo también me hago una autocrítica como dirigente, porque nosotros lo veníamos anunciando el primer día, no hemos tenido ni la capacidad ni la contundencia de llegar. Por eso me parece que acá se demanda un gran pacto social, una fuerte autocrítica, y yo lo que le digo muchas veces yo escucho en el peronismo decir vamos a volver, Sí. hay que volver mejores. Claro. Hay que volver mejores. Bueno, hablemos de eso justamente, de lo que viene. ¿Le tenés fe a Alberto Fernández? El primer tema que te dicen es ¿de dónde vas a sacar los dólares? Mira, ¿de dónde se van a sacar los dólares? Hay que renegociar todo. Ujú. Hay que renegociar con las mineras, hay que renegociar con el sector energético, hay que renegociar con el sector de los portadores. Fíjate que en esta devaluación, que vos estás hablando de sacar los aportes patronales, los 5.000 pesos de bono, Ujú. a los exportadores les siguen aplicando la misma tasa en pesos que la aplicaban hace Sí, 2 años. sí. O sea, que quiere decir que no les tocaron nada. Lo que hay que ver es cuánta fuerza política tiene Alberto Fernández y qué gran pacto social hace. Y si ese pacto lo acompañan todos los sectores. Ujú. Yo Y creo pues que él sí, tiene quiero tocar un poquito retenciones. Y bueno, ahí va a Conflicto en puerta. ahí obviamente. Esto de que no va a haber grieta, digamos, ser todo amigo, de que No existe. eso no existe en ningún país del mundo. Ujú. La lucha, la puja de poderes existe, ¿no? Y miraba, yo miro mucho los medios internacionales, el Deux alemán, la gran pelea que hay hoy con Donald Trump es no grieta, super grieta. Sí, ni hablar. Tiene que En seguir todos en los países. Europa, o sea, Acá en Uruguay, en todos lados. porque la política es una negociación de conflictos de intereses. Sí, O sea, somos todos amigos hasta que empieza a haber conflictos de intereses reales. Claro. ¿Cuál es el conflicto de intereses reales? Y bueno, yo qué quiero, que los trabajadores ganen en dólar y tengan un ingreso de dólar de 1.100, 1.200 dólares. ¿A quién se lo tengo que sacar? Se lo tengo que sacárselo a la energética, a la minera, a los agroportadores, claro. al sector bancario. Y ahí empieza la discusión. Es lo que vos decías al principio, ¿no? La plata es una sola, digamos. Hay que ver cómo la ¿Cómo distribuyen. la dividen? A ver, si vos sos un exportador, querés salario bajo. O si vos sos una pyme que tenés mercado interno, como somos la gran mayoría, y queremos que los trabajadores ganen bien.
Claro. Ahí empieza la primera discusión. Claro. Si yo soy una empresa que vive en el mercado interno y quiero que la tarifa esté en peso, o sea, es ilógico que nosotros comamos en peso y paguemos en dólar los alimentos, en dólar la tarifa y en dólar la nafta. Sí. Entonces, bueno, ahí tenés la primera discusión de fondo. Claro. ¿Cómo están las pymes santafesinas en este momento, Mario? Vos estás Uno teniendo- supone mal, ¿no es cierto? Pero ¿cuán mal? Y muy mal. Muy mal. Muy mal. Las pymes santafesinas están pasando una situación de una gravedad total. O sea, vos pensás que están cerrando, no ahora, ya viene cerrando hace más de un año, 46 pymes todos los días en la República Argentina, entre 46 y 50 pymes todos los días. Se calcula 8.000 pymes que van a cerrar en el próximo año. Una devaluación del 30%, que es una animalada, Sí, vos tenés una multiplicación de pobres. claro. Entonces, la Sí, realidad vamos a concreta... conocer el dato hoy. La realidad concreta es que la pobreza se multiplicó el cierre de pymes, el empleo en negro, o sea, estamos en una situación de una gravedad como no se viene dando ni en el 2001. Claro. Y esta crisis puede llegar, si no se toman medidas de control de daño, como dicen algunos economistas, se puede entrar en una situación de crisis mucho más profunda y puede terminar en una hiperinflación. Claro. ¿Sabes qué me preocupa? El tema de la tasa de interés que tenemos en este momento, ¿no? Porque eso no es algo que... Ustedes no tienen acceso al crédito, por ejemplo, por esa situación, y esto no es algo que se va a modificar de un día para el otro. No se puede, si hoy tenemos la tasa al 80, que mañana esté a 20, porque me parece, por lo que dicen los que saben, explota todo. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, yo no soy economista, yo lo que digo, lo que uno tiene que hacer me parece que es aprovechar algunas entidades donde uno puede transferir el dinero sin que vaya con los costos bancarios, por ejemplo, las agencias para el desarrollo. El ejemplo de Santa Fe es un ejemplo muy interesante, porque nosotros prestamos una tasa... ¿El de la provincia? Las agencias en la provincia de Santa Fe. Claro. Santa Fe está prestando a tasa de entre el 16 y el 18% y además sin los costos bancarios. Bueno, acá se va a necesitar mucha cabeza, mucha inteligencia, mucha discusión. Yo creo que esto es un desafío por delante. Ahora, lo que sí tenemos que tener muy en claro es que tenemos que ser muy cuidadosos de los logros y de la negociación que viene, que es una negociación muy dura. Yo creo que, a ver, todo con un plan en un proceso se puede lograr. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que va a ser un proceso complejo, de negociación, de disputa, de tensiones muy grandes entre muchos sectores. Vamos a tener tensiones las pymes y los trabajadores con los grupos económicos. Vamos a tener tensiones cuando le queramos tocar a los aeroportadores, los puertos, claro, las energéticas. O sea, va a ser un gobierno de tensiones. Cuando nosotros decimos que el gobierno que vino fue un gobierno que favoreció a estos grupos, bueno, nosotros ahora tenemos que ir a disputarle a esos grupos como parte de la riqueza que transferimos vuelve a los sectores pyme, que es el sector del trabajo. Y eso generalmente no son discusiones tranquilas. No, seguro. Te hago esta última pregunta, Mario. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que en vez de hablar de cuántas pymes cerraron, empecemos a hablar de cuántas se abrieron, cuántas se crearon y cuántos puestos de trabajo se generaron? No, primero hay que medir un ejercicio de futurología, suponiendo que todo sale bien. Suponiendo que todo sale bien y tenés un gobierno entero por delante. 4 años. 4 años por delante. Los primeros años vas a tener un recambio rápido, vas a tener alguna mejora, pero para llegar a los niveles de empleo que vos tenías hace 4 años atrás, tenés por lo menos 4 años por delante. Bueno, largos. Hay que aguantar. Lo que sí creo que tenemos que lograr rápidamente sí es mejorar los niveles de ingreso en dólar y resolver el problema del hambre. Claro. Ahí tenemos un tema que nosotros no lo podemos soslayar. Lo primero, ¿no? De abajo para Primero arriba. tenemos que resolver el problema de la comida. O sea, acá hay un tema que yo se lo digo a mucha gente, porque la gente cree que la gente come. La gente no come. La gente no come. Come mal. Sí, sin proteínas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que plantear es un control de precio muy fuerte y garantizar y negociar con las empresas para que los 15 millones de personas que hoy no están comiendo puedan tener acceso a la comida. Claro. Y desdolarizar la comida. Tiene que haber... O sea, si nosotros le damos de comer a 400 millones de habitantes, no puede ser que, no digo los 40, porque hay una parte ahí que puede comer y pagarlo en dólar, pero 15 a 20 millones tenemos que garantizar la comida. Eso es lo primero. Claro. Después podemos discutir todo lo demás de la política, pero lo primero es que la gente coma. Claro. Mario, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Mario Galici es el representante de APYME Santa Fe y nos visitó aquí en los estudios de Canal 5 Santa Fe. Vamos a